carta y manda esta carta a los cretenses, a Grecia, por mano de Tito, un colaborador directo de Pablo. Voy a nombrar algunos puntos importantes que tienen que ver con la formación nuestra como cristianos. Dice en Tito, capítulo 1, versículo 5, Pablo le da unas indicaciones a este emisario para que organice la iglesia. Dice Tito 1:5, para que pusieras en orden lo que faltase y establecieras ancianos en cada ciudad como te mandé. Y establecieras ancianos en cada ciudad como te mandé. ¿Lo encontraron? Ancianos en griego es presbítero, tiene que ver con líder o cabeza de una iglesia. Por eso es interesante que Pablo nombra por medio de Tito ancianos para que organicen las iglesias. Las iglesias, si ustedes ven en Primera de Corintios, al final de Corintios y al final de la iglesia, de la carta de los Romanos, las iglesias eran la mayoría iglesias caseras. Estaba Priscila y Aquila, que era un matrimonio que tenía la iglesia en su casa. Estaba Andrónico y Junias, que Pablo los nombra como fieles colaboradores de él, que la iglesia que estaba en su casa. La hermana Apia, miren qué nombre, ¿no? ¿De ahí vendrá el apio? Apia, que también tenía la iglesia en su casa. Lidia, no la hermana que está presente, sino Lidia, la vendedora de púrpura, que tenía su iglesia en su casa. Es decir, no había templos todavía porque el único templo que estaba era el templo judío. Tampoco había sinagogas porque la sinagoga pertenecía a una costumbre judía del antiguo pacto. Cuando se establecieron iglesias, se establecieron pequeñas comunidades, de las cuales Pablo había fundado muchas. Él era un fundador de iglesia. Pero gran parte de su vida, su misión la tuvo que seguir en forma limitada porque estuvo preso, ¿no? Y al estar limitado de libertad, tenía que usar cartas y mano derecha como Timoteo, como Tito en este caso. Creta, donde va esta carta, era un pueblo bastante, hoy se pedía por los desórdenes y pasa en todos los pueblos, ¿no? Hay desórdenes, hoy en día vemos pueblos que están asustados por la droga, por la delincuencia, que no son son focos, porque a veces pensamos que en un barrio los ponemos a todos en la bolsa, ¿vieron? A veces uno escucha comentarios despectivos, por ejemplo, de la gente que vive en barrios de emergencia, asentaderos o villas, entonces dicen, todos los que son en la villa son delincuentes. Es un mal concepto, porque hay algunos que son como focos que infectan y perjudican a las buenas personas que viven en esos barrios de emergencia y que van a trabajar como todo el mundo. También hay ladrones de guantes blancos que nunca tienen un revólver en sus manos, pero te hipotecan la casa si no pagás, que son los bancos, ¿no? Y todas esas cosas que también son dolorosas. En la época de Pablo, y ahora vamos a ver algunas palabras, Pablo usa una palabra muy fuerte. Versículo 12 del capítulo 1 cita a un profeta de la época de los cretenses. Es como si hoy citaría, qué sé yo, a un poeta importante, a Martín Fierro o a Neruda, a un poeta de esta época, ¿no? Le dice, uno de ellos, su propio profeta, es decir, un profeta de ellos, no un profeta bíblico, ha dicho, los cretenses, fíjense, en los cretenses, no dice algunos cretenses, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y perezosos.
¿Vos te imaginás si vas a una casa y le decís a esa familia, ustedes son glotones, perezosos y sobre todo malas bestias? No creo que te inviten más, ¿no? Fíjense en qué radiografía tiene Pablo de una ciudad que estaba infectada por actitudes que lo llaman de mentirosos. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Porque el mentiroso no es solamente el que miente, sino el que dice ser una cosa y es otra. La palabra bestia no dice bestia, dice malas bestias. Uno la compara con un animal, por ejemplo. Un animal, tenemos animales domésticos como la gallina, el perro, el gato, un conejito. Y hay animales que no tendríamos en casa, no sé, nadie tendría un león, por ejemplo. Porque su instinto es de matar, es agresivo. O nadie tendría un tigre o una serpiente, ¿no? Sin embargo, Pablo dice que son malas bestias. ¿Nunca le dijeron a ustedes sos una bestia? Me han dicho varias veces. O sos un animal. Y a veces pobre animal, ¿qué culpa tiene? ¿No? Porque en realidad compararnos con un animal a veces es ofensivo hacia la especie. Pero Pablo lo dice con énfasis, dice, mira Tito, vas a un pueblo donde yo fundé una iglesia, donde hay hermanos en la fe y que tienen ellos actitudes que son bestias o malas bestias, mentirosos, perezosos. Perezoso no quiere decir que son gente que está descansando, sino son ociosos, que no hacen nada. Porque uno puede estar descansando un rato y no quiere decir que sea vago. Ayer le compartí a mi esposa que me reía de un chiste porque había uno en una hamaca paraguaya descansando y pasa un hermano y le dice, miren que la pereza es pecado. Y él le dice, sí, la envidia también es pecado. Como diciendo, de acá, yo estoy descansando, vos estás para trabajar. Entonces, a veces es bueno descansar. A veces es bueno parar un poquito, a mí me gusta a veces parar. Yo mi retiro espiritual hago a las tardes ahí al lado de los malbones, tomando unos matecitos, o cuando hay parra en verano, ¿sí? Cada uno tiene su rinconcito, ¿vio? Pero eso no está mal. Pero eran ociosos, estaban de balde. Como hay personas que se levantan a la mañana y ya se levantan cansados. Yo, ay, estoy cansado, la verdad que no sé. Se van a acostar y dicen, tuve un día bárbaro, ¿qué hiciste? No, tomando mate, pero me cansé, qué sé yo. Y tanto chupar bombilla me cansé la... Bueno, eran personas ociosas, perezosas, mentirosas y bestias. Pablo dice en el mismo capítulo 1, 15, 16, algo interesante. Fíjense, capítulo 1, 15, 16. Para los puros, todas las cosas son puras. Acá hay 3 chicos. Los chicos son puros. Sí, ellos no tienen dobleces como nosotros los adultos. Entonces, el que es puro, por eso Jesús decía, los puros verán a Dios, son las personas que no tienen maldad. Hay gente que hasta por ahí... Yo conocí una señora en mi barrio allá en Chingolo, doña Clota le decíamos, la queríamos mucho en el barrio, tenía más hijos que un conejo. Y siempre decía, esta doña Clota, qué manera de procrear, y aparte había tenido varios maridos. El último no sabía de cuál era. Y decía un hermano de la fe que yo lo conocía allá, decía, esta mujer es pura aunque parió mucho. Dice, porque su corazón está inocentona, que no tiene maldad. La persona pura no tiene maldad, piensa bien, no es rebuscada, no es persona que quiere hacer las cosas para dañar al prójimo, sino que tiene una actitud siempre buena hacia los demás. Por eso dice Jesús que la abundancia del corazón habla de la boca, porque hay personas que por ahí son intachables en su imagen, pero cuando largan un lenguatazo te mandan maldiciones, ¿no? O como se dice, te sacan el cuero, te critican.
Dice, para los en el mismo versículo, para los impuros e incrédulos nada es puro, pues hasta sus mentes y sus conciencias están corrompidas. Fíjense en qué duro es. Es decir, la persona que es incrédula y que es impura, su conciencia está corrompida, siempre piensa mal. Ahora, Pablo le escribe, vamos a situarnos, le escribe a un pueblo, pero le escribe a una iglesia. Porque vamos a ver ahora esto. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Son abominables, desobedientes y reprobados en todas buenas obras. Vamos a desmenuzarlo. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Yo una vez estaba viendo un documental sobre los grandes mafiosos como Al Capone o los carteles de Cali o de Medellín. Eran todos creyentes. Pablo Escobar tenía una imagen grande así en su casa de la Virgencita y a veces quería que el cura le diera hostia, quería comulgar, y sin embargo había matado a mucha gente. Al Capone dice que no solamente le rezaba a San Cayetano, sino que dice que donaba tantas cosas a la gente pobre que lo adoraban y había matado miles de personas, un gángster de Estados Unidos. Ahora, yo estoy hablando de gente extrema, ¿no? Pero ¿cuánta gente que dice que cree en Dios, pero su vida es totalmente diferente a lo que dice? Porque se profesan creer en Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Cómo negamos a Dios? Y cuando no somos coherentes con lo que decimos y lo que hacemos. Muchas veces hablamos de Dios, pero solamente de la boca para afuera. Dice el profeta Isaías, este pueblo me honra con sus labios, y lo citó Jesús, pero su corazón está lejos de mí. Y Jesús mismo dijo, no por decir Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. A veces, decía un pastor, usamos la palabra Señor como coma y decimos estas oraciones. Señor, te pido para que me bendiga mi familia, Señor, y te pido para que mi trabajo sea bueno, Señor, y lo nombramos como Señor, 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 y pensamos que vamos a conmover a Dios diciéndolo muchas veces Señor. Y por ahí vos tenés un corazón derramado de dolor, como lo tuvo Ana en Primera de Samuel, que ella se quebró, que ni siquiera dijo palabra, y sin embargo su alma fue derramada ante el Señor, y el Señor le escuchó su voz, y le concedió ese hijo que ella no podía tener. Porque a veces ni las palabras son suficientes para tocar el trono de Dios, es la actitud de corazón. Es como uno se pone ante Dios. Acuérdense, y lo hemos predicado acá, que el papá de Juan el Bautista, Zacarías, le dijo al ángel, ¿cómo puede ser que yo soy viejo y mi esposa que es estéril va a tener un hijo? María dijo lo mismo, ¿cómo puede ser que yo no conocí varón y sin embargo voy a quedar encinta? Las mismas respuestas, pero con diferentes actitudes. La actitud de Zacarías le costó quedar mudo y hasta que no vio a su hijo fuera del vientre de su esposa no pudo hablar. Y era sacerdote, estaba oficiando un rito religioso. Sin embargo, María estaría barriendo la casa, ayudando a su mamá, Ana, no sé qué estaba haciendo, pero no estaba en el templo. Pero vio en Dios un corazón limpio, le dijo unas palabras, creyó y fue contada por justicia. Por eso, esto es muy duro lo que dice, pero eso es para que reflexionemos. Podemos profesar diciendo que creemos en Dios, pero nuestros hechos muchas veces dejan mucho que desear. Malas bestias. ¿Usted pondría un elefante en un bazar? ¿Se imagina un elefante en un bazar? ¿O un chancho o un cerdo en una fiesta? La fiesta no va a cambiar hasta que entre el cerdo.
el bazar no va a ser tocado hasta que entre el elefante. Pero la pregunta es, el salón o la fiesta o el bazar no cambia, lo que hace que cambie ese lugar por el aroma, por el ruido y por la pisada, es el animal que entra. Voy a poner un ejemplo concreto. La persona es la que afecta al ambiente y no el ambiente que le afecta a la persona. La persona que es pura no se deja contaminar. ¿Saben que el pez, por más mar salado que tenga, sus escamas son dulces y hay que salarlo cuando se lo pesca? Porque no deja su estructura que la sal entre en el pescado. Cosa rara, ¿no? El mar no lo afecta. El cristiano, el mar del pecado que lo rodea, no lo afecta si su corazón es puro. Si le dicen, como decimos muchas veces, temeroso de Dios. A veces nosotros somos afectados porque abrimos puertas. Y cuando abrimos puertas por la curiosidad y por situaciones que no tenemos que estar, es como que empieza esa sal, pero esa sal mala, a trabajar en nosotros y pudre nuestra integridad. Por eso Pablo dice, vamos a capítulo 3, saltamos un poquito. ¿Luciano se fue? Claro. Capítulo 3, 9-11. Le dice a Tito, capítulo 3, 9-11. Estamos viendo a Tito. Pero evita las contiendas necias. Esto es algo que tenemos que hacer, parar un poquito la pelota. Evita las contiendas necias. ¿Nunca le pasó a usted que habla con alguien y entra en discusión y siempre quiere tener razón? Hay dos caminos. O lo dejas hablando solo o sola a la persona, o te enganchás. Y si te enganchás y la otra persona no quiere tener la última palabra, vas a perder. Yo tengo un familiar, no lo voy a nombrar porque si un día ve el video y ya parece de mí, ¿no? Pero tengo un familiar que siempre quiere tener la última palabra. Yo tenía esta charla de discusión en Facebook y aunque la dijo en inglés la última palabra, pero la tuvo que decir ella. Ya di pistas. Entonces, no engancharse con discusiones necias. Con personas que no te edifican, que son cerrados y tan cerrados que nunca van a decir la verdad que tenías razón. Porque cuesta decir tenías razón. Porque darle la razón al otro, excepto que son locos, es un acto de humildad. Decir, bueno, yo también tengo que aprender. Yo también tengo que crecer. Pero aquel que dice que se la sabe toda es un necio. Porque nunca nosotros no la sabemos toda. Siempre hay parte en nosotros que somos ignorantes. El gran científico Einstein, ustedes habrán escuchado de Einstein, que tuvo la teoría de la relatividad, que aparece en la foto con el pelo así como blanco como yo, pero me he despeinado y con bigote, ¿no? Bueno, Einstein decía que en nuestro cerebro siempre hay una parte de ignorancia, que ignoramos cosas. Y la sabiduría del otro puede enriquecer nuestra ignorancia. Entonces, no nos enganchemos con gente. Después dice, con genealogías y controversias y debates acerca de la ley. Pablo le está diciendo a personas que creían en genealogía. Fíjense, ustedes nunca le costaron, no le pidieron en la escuela hacer un árbol genealógico de su familia, de su abuelo. Eso no es malo. Pero él está diciendo, esta gente está tan aferrada a su tradición, a su genealogía, que no podés hablar. Vieron que algunos dicen, yo soy hijo de italiano y a mí mi sangre no la toca a nadie. Orgullosos porque, bueno, acá somos todos sencillos, pero hay gente que tiene dos apellidos y dice, yo tengo dos apellidos. Y esos apellidos son mi familia de mucha tradición, sí, pero vos sos un muerto de hambre. Por más que tengas doble apellido y tengas la mejor herencia, vos no sos igual que los demás. Entonces, no usar esas cosas como garantía de que yo soy mejor persona. Hay gente que se hace valer de títulos. Yo estudié, yo tengo una facultad. Y por una persona que no pudo ir a la escuela y pudo aprender
lo básico, o pudo aprender lo básico, tiene mucha sabiduría para enseñar. Amén. La soberbia hoy en día tiene títulos, y los títulos muchas veces denigran a las personas. Una vez me acuerdo un médico que me gustó cuando lo fui a ver en el consultorio, que una señora le dijo, señor, ¿me atiende? Y el doctor le dijo, yo soy el doctor. Y la señora dice, más difícil es el señor que doctor, porque doctor es un título, ser señor es una vida. Y el doctor dice, aprendí una lección, nunca más voy a reclamar mi título. ¿Se entiende? Amén. Es decir, el ser señor o ser don. A mí no me gusta bien, don. Me llamo con sonrío. Pero no me dicen, doña, don. Pero sin embargo, don es una gracia. Porque viene de dotes. Es un don. La palabra dote acá está no tiene uso. Pero un dote era algo que se le daba al novio, al papá de la novia, para valorizarla. Por eso Jacob tuvo que trabajar mucho por su don, por su dote. Porque le salía plata a Raquel y Lea. Bueno, la Lea no, de rebote. Raquel. ¿Se entiende? Amén. Entonces el don es algo que lo da Dios, es gratis. Y si es gratis, yo tengo que usarlo a beneficio de los demás. A beneficio de los demás. Dice, rechaza al hombre que causa divisiones. Esto incluido mujeres también. Rechaza al hombre que causa divisiones, sabiendo de que tal se ha pervertido y peca, habiéndose condenado a sí mismo. Fíjense que la división es un pecado también. No solamente la fornicación, el adulterio, el robo, la mentira. La división produce en la iglesia la fragilidad, la destrucción del cuerpo de Cristo. Dice Jesús que una casa dividida es una casa asolada. La división es glu para el diablo. Porque cuando una familia está dividida, cuando un matrimonio y una pareja está dividida, cuando estamos divididos entre nosotros, no estamos consolidados, es debilidad para que el otro meta la cizaña. ¿Cuántas parejas, cuántas relaciones se destruyen por la división? ¿Qué es la división? Es tener dos visiones. Es dos visiones. Es decir, no tenemos una visión. Si alguien tiene otra visión, bueno, la respetamos. Pero si se impone la otra visión, se producen dos visiones. Y cuando hay dos visiones, se produce división. ¿Qué pasa a veces con la mamá y el papá? Que la mamá es permisiva, o al revés, o el papá es permisivo, y la mamá no, o el papá no. Entonces el chico, como no es ningún tonto, va a ir a buscar respuestas en la madre o en el padre que es permisivo. Por eso es bueno que las decisiones se consensen antes de darlas. Yo me acuerdo que, bueno, yo a mi mamá la perdí, yo tenía 5 años, pero me eduqué con mi tía Teresa y mi tío Moisés mucho tiempo, cuando mi mamá había muerto, en Quilmes. Y yo me acuerdo que si yo le decía a mi tía, ¿puedo? O a mi tío que venía a trabajar, ¿puedo ir a tal lado? ¿Y qué dijo tu tía? No. Bueno, si tu tía dijo no, yo apoyo a tu tía. Aunque después ellos discutían. ¿Sí? Pero basta que uno diga ahí anda y el otro dijo no, entonces el otro dice, me conviene más el tío, la tía, el papá, la mamá. Es decir, siempre los chicos son piolas, son rápidos y saben en qué apoyarse. Por eso es importante que la visión se empiece a edificar en el núcleo de la familia. Aunque sean dos, pero que ese núcleo sea fuerte, sólido, para que no haya doblez. Por eso Pablo le dice, cuidado, evitar el hombre, dice, ahí me fui. 9, 10 y 11. ¿Me ayuda? 9, 10 y 11. Sí. Sí. No, 9 hasta el 11, sí. Dice, evita las contiendas necias, la genealogía, las controversias, ya hemos hablado, los debates acerca de la ley, porque nada aprovechan y son vanos. Después
de una y otra amonestación rechaza a los hombres y mujeres, que causan divisiones. Hay que rechazarlo. Hay que rechazarlo. Una vez decía alguien, yo fui a una casa de visita y estaba escuchando cómo opinaban el marido y la mujer, ¿no? Y viene la tía y dice, yo opino que acá a los hijos hay que educarlo así, la tía. Y la hermana le dijo, bueno, eso hacerlo en tu casa, acá yo soy la mamá. No impidió que esa opinión infecte la vida familiar. De buena onda se lo dijo, ¿no? Es como decir, bueno, acá no yo. Vos en tu casa, tu casa. Pero a veces hay gente metida, ¿no? Que quiere corregir cosas que no les competen. Y la iglesia pasaba igual. Es decir, la iglesia, Pablo no estaba detenido en la cárcel, manda a un muchacho joven que tenía mucho camino por recorrer, que era Tito, y le dice, evita a estas personas, amonestalas, disciplinalas, no la dejes actuar porque debilitan el cuerpo de Cristo. ¿Amén? Amén. Yo antes era más abierto, hablo de las predicaciones. Yo a veces, ustedes ven que los que invitamos son pastores que tienen la misma visión que nosotros. Porque aprendí que cuesta mucho educar a un pueblo, acompañar a un pueblo y contener a un pueblo. Y después viene alguien con otra visión, te tira abajo el globo, te lo pincha y produce confusión. Y eso nosotros tenemos que velar siempre, para que el que viene acá a usar el púlpito sea una persona coherente al evangelio que nosotros creemos que hay que predicar. ¿Se entiende? Amén. Después dice Pablo, Tito 3:3. Estamos viendo a Tito. Esto es importante porque tiene que ver con saber lo que éramos y lo que somos. Lo que éramos y lo que somos. Dice, porque en otros tiempos nosotros también éramos insensatos, desobedientes, extraviados. Estábamos esclavizados por diversas pasiones y placeres. Viviendo en malicia y en envidia, éramos aborrecibles, odiándonos los unos a los otros. Una vez un profesor de teatro muy conocido llamado Pavlovsky, una vez él hizo una experiencia. Supongamos que los que estamos acá queremos hacer una obra de teatro, pero ninguno de los que estamos acá nos conocemos, nunca nos vimos. Y él anotó a los candidatos para actuar en la escuela de teatro. Y dijo, bueno, para empezar a hacer un ensayo libre, cada uno va a elegir un animal. Entonces, uno eligieron un ser tigre, otro leopardo, otro oso, todos animales salvajes. Y estaban así como haciendo, como el tigre y el oso, uno se ponía con el oso así, punta de pie. Y era un barullo esa clase. Después de 2 meses que se empezaron a conocer, empezó a decir lo mismo. Dice, bueno, ahora elijan otro animal, diferente al primero. Y eligieron gallinas, patitos, perros, gatitos. Dice, fíjense, al principio elegían animales salvajes, ahora eligieron todos animales domésticos. ¿Saben por qué? Porque empezaron a conocerse, se empezaron a domesticar, se les fueron los miedos, los prejuicios del uno con los otros. Ahora son diferentes. Es el mismo término que usa Pablo. Antes éramos, ahora somos. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que tendríamos que haber sido, seguimos siendo. No hubo crecimiento. Dice Pablo en la carta a los romanos, el que está en Cristo, nueva criatura es. Pregunto, ¿en qué tiempo está? Presente. El que está, no el que estuvo. El que está. Acá es lo mismo, porque antes, en otros tiempos, nosotros éramos. Ahora, hagamos una lista mental. Yo era chismoso. ¿Sigo siendo chismoso?
Yo era envidioso, sigo siendo envidioso. Yo era mitómano, me llevaba a qué lindo esa vida, pero lo sigo haciendo. No sé, cada uno sabrá lo que era. El tema es lo que somos. Porque entonces quiere decir que no hubo cambios y la gracia de Cristo no trabajó en nosotros. Y profesamos diciendo que somos cristianos, pero los hechos siguen diciendo que somos mundanos. Es duro. Yo cuando preparé esto no sabía quién iba a estar hoy. No es que me lo dijo para mí esto, no. Esto va para mí en primer lugar. Entonces, cuando decimos éramos, la iglesia, decía una vez el pastor Alruz, y la iglesia está poblada por ex. Yo era alcohólico, ahora no soy más. Dios me sacó del alcohol. Yo era delincuente, ahora no soy más. Yo era gay, no soy más. Yo era, qué sé yo, cada uno sabrá. Ahora, si seguimos en la misma, sobre todo robando y mintiendo y no hay cambios, entonces el tiempo no ha transcurrido a nosotros y la gracia de Dios no ha trabajado. Esto es importantísimo porque las actitudes y los hábitos se tienen que ir modificando siempre en la vida en comunidad. Cuando escuchamos un testimonio, ese testimonio tiene que tocarnos, es decir, a veces escuchamos, decimos, el Señor cambió a tal persona. ¿Y qué hizo conmigo? O el Señor hace exclusión de personas y solamente cambia a aquellas que quiere Él y otras no. Dios le da la oportunidad a todos. Por eso dice la palabra que el Espíritu Santo es como un caballero que está en la puerta y llama. Es el Señor. Pero yo soy yo el que le abre la puerta. Entonces tenemos que trabajar esto. Dice, vivían de malicias, de envidia, de pasiones, de placeres, éramos aborrecibles, odiándonos los unos a los otros. ¿Saben por qué el odio viene muchas veces? Porque el odio es hijo del egoísmo. ¿Y el egoísmo qué es? Hago lo que yo quiero, no me importa si daño a terceros. La persona que no es egoísta, una mamá cuando empieza a ser mamá deja de ser egoísta porque ya no piensa solamente en ella, sino que piensa en su hijo. Y a veces si no tiene para comer suficiente, tiene que renunciar un poquito a lo suyo para que su hijo pueda comer. Son gestos, ¿se entiende? Entonces, nos odiamos muchas veces porque el egoísmo está muy a flor y no éramos egoístas, seguimos siendo egoístas. Pablo dice, sigue tú la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? ¿Qué es algo sano? Una mente sana es una mente que piensa bien, lo dijimos recién, una mente pura. Un cuerpo sano es un cuerpo que se alimenta de cosas sanas. A mí me gusta, como a ustedes seguramente, comer comida de chatarra. ¿A quién no le gusta un pancho, un choripán? Nos gusta. Pero si toda la vida comemos eso, todos los días, llega un momento que el organismo se enferma. Necesitamos verduras, aunque a uno no le gusta. Necesitamos legumbres, aunque a uno no le gusta. Carne medida, porque tampoco el exceso de la carne es buena. Sobre todo la grasa y todo lo que tiene. Es decir, necesitamos un balanceo en nuestra alimentación. En la mente también. Si yo todo el día estoy viendo novelas donde es común meterle los cuernos al otro, perdón que hable así, crudamente, pero yo a veces veo novelas a las 3 de la tarde, ¿no? A protección a menor, que es lo mismo que un socio le estafe al otro socio, y como que está todo bien permisivo, eso entra en la mente, porque la mente es una ventana que entra a todas las proyecciones, y llega un momento que para mí es un hábito. Es más, si estoy en un ambiente que es común, yo me acuerdo que, no es que yo era bueno, entiéndame, a mí nunca me gustó fumar, ni marihuana ni cigarrillo común. De chiquito siempre tuve una especie de aversión al tabaco. No me gusta. Cuando estaba en la secundaria, en el primer año, me cargaban, me hacían de todo. Una vez me pusieron acá un gorro con 2 orejas de burro, me llevaron, todo porque los alumnos, mis compañeros, era el pavo que no hacía como los demás. Una vez pasaron los años, me encontré con 2 amigos que nos hicimos de la escuela y uno estaba con una infección pulmonar porque no sabía cómo dejar el pucho. Y me decía, ¿cómo te envidio cuando vos decías que no? Le digo, viste, yo, es decir,
lo que es moda, lo que es práctica, lo que es hacer y lo que todos lo hacen, termina después uno entrampado en esas cosas. Entonces Jesús dijo, tu ojo es lámpara, que ve, y lo que ve entra, y lo que entra contamina, y lo que contamina termina enfermar. Por eso la sana doctrina no es solamente tener un reglamento de la Biblia como se predica. La sana doctrina son principios bíblicos que están en el Evangelio, en las palabras de Jesús, que a mí me tienen que edificar, que a mí me tienen que fortalecer, que a mí me tienen que decir, yo, Dios, quiero esto para vos. Y si no quiero que hagas esto es por tu bien. Porque Dios siempre pone en nosotros principios para bien. En principios para bien. ¿Se entiende? Entonces no es muy complicado la Biblia, nosotros la complicamos. Dice Tito 1:16, son reprobados en todas buenas obras. ¿Vieron que hay personas que no hacen una buena? No es que no les sale una buena, porque por ahí tienen voluntad. No hacen una buena porque ya tienen todo un entrenamiento de hacer todas cosas malas. ¿A quién le gusta hacer gimnasia? No sé, por gusto no, creo que nos gusta caminar 20 cuadras. No lo estamos haciendo, a vos te gusta. Bueno, pero cuesta el ejercicio físico. Cuesta hacer gimnasia, pero le hace bien al cuerpo. Nosotros nos vamos reprobando en la medida que vamos rechazando las buenas actitudes que nos van a edificar, porque es un boomerang, todo aquello que tiramos vuelve. Y acá el postre de la frutilla del postre, versículos 7 y 8 del capítulo 1, dice, mostrándose en todos como ejemplo de buenas obras, demuestra en tu enseñanza integridad, seriedad y palabra sana e irreprensible. ¿Lo encontraron? ¿Está? Ese capítulo, ¿no? 1, 7 y 8. Mostrándose en todo como ejemplo de buenas obras. Demuestra en tu enseñanza, esto se lo dice a Tito, seriedad, integridad y palabras que sean irreprensibles. La persona íntegra es la persona que en la soledad es igual que en la multitud. No se pone un ropaje de bueno, como en la iglesia o en un lugar diferente. Es natural. Es natural. ¿Por qué es natural? Porque es íntegro. No se vende. No cambia. El ejemplo más claro de la Biblia fue José. Fue una persona íntegra. Que a ausencia de su patrón, no se metió con la mujer de su patrón. Por decir la verdad, terminó en preso, porque contaba sus sueños. José era íntegro. David no era íntegro. Tenía otras virtudes, David era bastante, dejaba mucho que desear. Pero David tenía un corazón justo. Por eso yo siempre digo que en cada uno de nosotros hay debilidades y fortalezas. Hay gente que es fuerte por ejemplo, en la injusticia. Soy una persona que me desborda la injusticia. Hay gente que es íntegra y honesta en otras áreas. Que vos le dejás toda la plata, se queda trabajando y vos cuando volvés está toda la plata. No es mía, dice, y no la tocan. Hay gente que no tranza como los demás. Es decir, cada uno sabe en qué es íntegro, es entero, es de una sola pieza. Hoy hay escasez en el mundo, sobre todo en los ámbitos políticos, los ámbitos donde estaba el otro día leyendo en un diario muy conocido la cantidad de corrupciones que hay en los jueces. Jueces que antes no apoyaban un gobierno, ahora se dieron cuenta como una media porque seguramente hubo plata y hubo presión. ¿Cuántas veces esto pasa? Pero no hablemos, como decía alguien, en la corrupción está en el poder arriba. La corrupción también cuando uno afloja y da una coima a un policía, o tiene un negocio y vende esto que se lo vendieron sin boleta y sucho, quién sabe el origen. Las casas de celulares, por ejemplo, muchas casas de celulares, acá nadie tiene negocio de celular, así que lo puedo decir.
muchas veces venden celulares de dudosos orígenes. Por eso Dios en esas cosas nos bendice. Si uno compra algo de origen legal, Dios te va a bendecir. Si uno, es más barato lo ilegal, pero no trae bendición. Un día le dije a alguien, se compró un celular así grande que parecía no parecía un ladrillo como los antiguos celulares, parecía un azulejo. Muy tratable, pero era un celular. Le salió la mitad que un celular legal, pero le duró menos tiempo que se dejó de funcionar, ni siquiera se lo robaron, se dejó de funcionar. Porque no podía ir al garante y decirle, no me anda. ¿A quién le va a decir? Es duro, pero esto es para nuestro vida. Es para que recapacitemos. Por último dice Pablo, estamos paseando de vuelta al 3, capítulo 3, 4 y 5. Tito 3, 4, 5. Habla de Dios o de Jesús. Dice, nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Vieron que hay religiones que predican que si vos haces buenas obras te vas al cielo, ¿no? Yo conocí una anciana que decía, yo hice tantas cosas buenas que seguramente voy a estar al lado de San Pedro. Abuela, eso lo hace Dios nada más. ¿Se acuerdan que los discípulos de Jesús decían, Señor, ¿por qué no me haces palanca para estar al lado del tuyo y arriba? Y Jesús lo sacó corriendo. Dice, ustedes quieren ser los primeros, sean servidores de los demás. Sí. Nos salvó no por las buenas obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino según su misericordia. Nosotros, la iglesia, es un hospital de enfermos, que nosotros somos pecadores, y por la misericordia de Dios estamos acá. No porque somos los mejores. Amén. No porque somos buenitos, por la misericordia de Dios. Somos un pueblo que Dios tuvo su misericordia y nos redimió por la sangre de Jesucristo. Por medio del lavamiento de la regeneración, miren la palabra, regeneración y renovación del Espíritu Santo. ¿Qué es regeneración? Vamos a tener palabras que son sinónimos o antónimos, opuestas. ¿Qué es generación? Una persona, ¿qué es una generación? Puede ser una etapa biológica de una familia, de un padre a hijo, es una generación. ¿Sí? ¿Y qué es un degenerado? Lo vemos en Crónica eso, ¿no? Aquel pervertido que hace cosas, ¿no? Sí, se degeneró. ¿Qué es una renovación? Es algo que se renueva. Y una regeneración es algo que también se renueva. Esto quiere decir, y lo estaba viendo en el origen griego, es un presente continuo. Yo permanentemente tengo que ser renovado por la gracia de Dios. Decía San Agustín, un día que dejo de orar soy capaz de hacer un homicidio. ¿Por qué? Porque él conocía su parte flaca. Un día que dejamos de tener comunión con Dios, con su palabra, alimentarnos, somos capaces de largar todo lo que tenemos adentro. La regeneración lo produce el Espíritu Santo. A veces nosotros queremos que cambie nuestro pariente, ¿no? Que cambie aquella persona que es dura. Y Dios muchas veces dice, bueno, pero eso es mi trabajo. Vos orá, intercedé, pero yo me encargo de convencerlo de pecado. El que nos convence de que tan falta es el Espíritu Santo, el que hace que se le caiga la descarga. Pablo estaba convencido que matar, cuando era Saulo, estaba convencido que matar a los cristianos era un acto bueno, de buena obra, porque él como judío tenía que matar a esta secta, como le decían que eran los cristianos. Iba con carta de asesinar a los cristianos en Damasco, pero ¿quién le quitó el Espíritu Santo? Se encontró con Jesús y quedó ciego. Es una metáfora que no veía
y se le cayó las escamas. Quiere decir que la gente tiene un vendaje, está ciega, y tenemos que orar para que el Espíritu Santo entre en su vida y sean regenerados. Pero también nosotros como cristianos tenemos que ser permanentemente regenerados. Fíjense que está todo hilado este mensaje, ¿eh? Lo de Pablo, no el mío, lo de Pablo. Le dice Pablo a Timoteo, muchos eran, ya no son. Nosotros éramos, ya no somos. El problema es que cuando éramos y seguimos siendo. Que el Espíritu Santo nos ayude en esta noche a evaluar si seguimos siendo. Amén. Yo no quiero seguir siendo. Yo no quiero ser el mismo de hace 10 años. Entonces no sirvió para nada estos años. Quiero mostrar frutos. Dijo Juan el Bautista, generación incrédula, Dios tiene frutos de arrepentimiento. Lo dijo Juan. De cambiar de actitud, de modificar hábitos, pequeñas cosas. El Señor nos da la gracia. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra que leímos en voz alta y un poquito la hemos explicado. De este hijo amado de Pablo llamado Tito, que tenía que llevar cartas de recomendación, ordenar a la iglesia, poner líderes, presbíteros, ancianos, para organizar esta comunidad en Creta, Señor, que estaba desordenada.